Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Es una alegría siempre saludar a José Ignacio Carmona. Hola, Iñaki. Hola, ¿qué tal, Raquel? Pero hoy lo es aún más porque, bueno, tenemos que agradecerte muchísimo. Nos ha hecho mucha ilusión ese mensaje que nos has transmitido de parte de la Casa Real, de la Casa del Rey. Una felicitación, un saludo de la Reina Sofía a Radio Sefarad y a la Federación de Comunidades Judías de España, gracias a tu programa aquí, Soñando Sueños. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos las circunstancias de Pues ese... sí, Ujú. sí, nos felicita a todos, incluido a los oyentes que escuchan tanto Sueños de Sí. Sefarad como Radio Sefarad, o Ujú. Soñando Sueños, mejor Sí. dicho. No, pues mira, me encargaron organizar el Congreso Córdoba Legendaria, que ha tenido lugar este fin de semana. Lo presenté en el Senado y como sabes que la reina también a veces es lectora mía y alguna comunicación, aunque no nos conocemos personalmente, pues le puse al tanto tanto del Congreso, de la ponencia y de este programa que hago en esta casa, y mandó un saludo, tuvo la cortesía de mandar un saludo y felicitar a todo el equipo de Radio Sefarad, a todos los programas, a todos los oyentes, y bueno, pues bienvenido sea, ¿verdad, Raquel? Hombre, desde luego es un privilegio. Si en algún momento nos escuchan desde Casa Real y por supuesto la reina Doña Sofía, agradecerle muchísimo ese, como tú decías, ese detalle que ha tenido con los judíos españoles. Iñaki, nos hablabas de esa Córdoba legendaria, ese congreso. Em, ¿Nos das más detalles de esto? Entiendo que va a ir tu programa de hoy. Pues sí, ha tenido lugar este pasado fin de semana, que eran ferias y eran unas ponencias de cultura, ¿no? De cultura andalusí, del misterio, un poco de todo, ¿no? Y al final yo pues elegí el tema, como no, de la luminaria de Sefarat, que era el tema de mi ponencia. Tuvo lugar en la Fundación Antonio Gala con un buen éxito del público y mucha repercusión mediática. Y bueno, pues hablé de todo lo que ya sabes, ¿no? Que ya sabes que la cultura de Al-Ándalus del siglo octavo al XII, pues era quizás la más audaz de Europa, y no lo dice Iñaki, lo dicen los hechos, ¿no? Y que en el siglo X, cuando los judíos pues comienzan por contagio con el ambiente intelectual a interesarse por, digamos, materias como gramática, poesía, filosofía, en fin, medicina, ciencia, pues esa abertura al saber universal, digamos, profano, es el factor quizá más innovador, Raquel, y fertilizante que introduce el judaísmo hispano en el judaísmo universal, ni más ni menos. Y eso hay que recordarlo y ponerlo en valor constantemente, que es lo que hice. Eh, por poner el contexto también, pues muchas veces sabes que por las famosas contactos con las academias talmúdicas de Sura y Bumberita, y no solamente con ellas, sino con los propios judíos de Palestina, pues es un periodo muy interesante, ¿no? Recuerda que la Cala, que eran las dos reuniones anuales que se hacían en Babilonia, se reunían todos los sábados de la diáspora y se discutían temas lo que son pues fundamentales, ¿no? Y bueno, pues hay una anécdota, porque también me gusta introducir anécdotas en Soñando Sueños, Ujú. Sí. que es como se cuenta también un poco siempre de modo legendario, pues esto que es una verdad histórica, ¿no? Que dicen que Abderramán III captura en Bari a cuatro sabios que venden como esclavos, y uno de ellos se convierte ni más ni menos en el mayor exponente de la Academia de Córdoba. Era un modo legendario de contar pues la importancia que ya tenía antes, ¿eh? La tenía ya en el siglo IX, pero que parte ya o explota en el siglo X. Date cuenta que junto a los estudios talmúdicos, pues tenemos que el desarrollo de los estudios bíblicos, ¿no? Que están, pues eso, íntimamente ligados a la situación que se implanta, y también tiene que ver mucho con los viajes a Cairán, que era donde se apagaba esa especie de óvulo, y que después se continuaba a Bagdad, Oriente. Siempre se iba junto a un maestro ilustre, y luego, pues bueno, era ese nomadismo intelectual es el que trae a los judíos de España
ese exponente, ¿no? Para fertilizar nuestra propia cultura aquí. Ujú. También tenemos que siempre citar, cómo no, porque nacen paralelo a esa escuela talmúdica, pues dos figuras universales, que es Ben Labrat, que viene prácticamente de Babilonia, y Ben Sarú, que viene de Tortosa. Estos crean la escuela de estudios filológicos y exégetas de escritura bíblica, ¿no? Exégesis bíblica, de las, bueno, que han influido en todo el judaísmo, sobre todo con el famoso diccionario de Ben Saruk. Es decir, en Córdoba se produjo no solamente a nivel de estudios talmúdicos, de ciencia, y sobre todo, déjame decir, que para mí, y lo he puesto mucho en énfasis en este congreso, es que de Moisés a Moisés no hubo otro Moisés que Rambán, que Maimónides. Claro, Entonces, claro, eso te iba a oh, decir, Iñaki, claro, que sí, perdona, que sigue. cómo no mencionarle, Raquel, Claro, hablando de Córdoba. sí. Date cuenta que Maimónides nace en el mes de Nisan de 1135 en Córdoba y que su espíritu universal, digamos, se fraguó bajo la dirección de su padre, que era discípulo del famoso rabino José Megas de Lucena, de la famosa Academia de Lucena. Y recordemos como en la Genifa del Cairo, una vez que sale Maimónides de la península, se encuentra que en ese trastero, ¿no? Anexo a la sinagoga, que, bueno, por las condiciones climáticas de sequedad, pues en el siglo XIX aparecen unos textos bien conservados, como, por eso di nombre a esa ponencia, la luminaria. Era un texto tan difícil que lo tuvieron que traducir 6 sabios, ni más ni menos. O sea, Maimónides es una figura gigante, gigante que ha puesto los cimientos del conocimiento occidental y no solamente en Oriente, sino el mundo tal como lo conocemos. Date cuenta, para mí, que Maimónides, sobre todo, aparte de que el hombre dice cosas tan interesantes, ¿no? Como que el hombre debe esforzarse por conocerse a sí mismo, tiene derecho, esto en aquel entonces, y cobra vigencia, ¿no? En el Rodrigón del fanatismo que hemos vivido continuamente, tiene derecho a ser respetado por sus ideas, que esto es una vieja aspiración humanista que es atemporal, y también habla, bueno, te cuenta que entre Averroes y Santo Tomás, Maimónides pues puso todos los cimientos, como hemos dicho, de la cultura occidente, y entre ellos el humanismo, la idea del hombre, la noción del deber de tolerancia y de que somos seres de razón. Eso para mí es un discurso que lo he recordado muchísimo porque tiene una vigencia temporal y he metido anécdotas, Raquel. Anécdotas ¿Nos que vas a quizás contar sean... alguna? Sí, sí, pues mira, figúrate tú que en el Nápoles de la década de 1530, que estamos hablando del contexto también, ¿no? De Florencia, de la cábala cristiana, pues se forma un pequeño grupo bajo el liderazgo de Juan Valdés, que ya dije, la gente se reía, digo que no es el del café, que es un humanista muy interesante, procedente de una familia conversa castellana, ¿eh? Ujú. Bueno, pues este gran humanista, alrededor de él, pues se juntan por gente en su casa, unas reuniones muy interesantes, como Reginald Pole, que era el último arzobispo católico de Canterbury, Pietro Carnesi, diplomático, Victoria Coloma. Bueno, todo este grupo llamaban los Illuminati, que no, ellos mismos se llamaban los espirituales y proponían una especie a ver, la alternativa a la religión donde ese principio de Maimónides de seres de razón fuera el razonamiento que estuviera. Y figúrate que en esas enseñanzas que ellos ilustraban, ¿no? Dentro del ámbito católico, ellos utilizaban muchísimo enseñanzas con el Midrash y las metáforas que extraídas de Maimónides. Y claro, a mucha gente también le va a sorprender que ni más ni menos vamos a tener que otro que se dejó influenciar muchísimo por este grupo fue ni más ni menos que Miguel Ángel. Y Miguel Ángel lo va a exponer en la Capilla Sixtina.
en la Capilla Sixtina, en ese, bueno, es un monumento, en fin, al arte por excelencia. Pues Miguel Ángel estaba muy influido por este grupo. De hecho, pone a Victoria Coloma, hace un guiño y la pone entre esos personajes de la Capilla Sixtina. Ahí deja toda una declaración de intenciones. Pero claro, todo es cábala en la Capilla Sixtina, influida por este grupo que a la vez se influenció por Maimónides y por toda esta época de esplendor de Córdoba, Bueno, ¿eh? oye, pues tendríamos que dedicar uno de tus programas a esa cábala en el corazón del Vaticano, ¿no? Bueno, mira, solamente por ponerte un ejemplo, lo puse, puse la imagen bueno, luego lo pasaremos a ver si lo podemos compartir también, que la gente la visualice, pero por ejemplo en lo que hace relación a Jeremías, al profeta hebreo Jeremías, cuando se tapa la mano lo hace con un signo que es muy interesante en el esoterismo, se llama el signum apocatricum, es decir, está hablando de un profundo conocimiento detrás de esa imagen. Pero ¿cuál es ese conocimiento? Que, por cierto, es el mismo gesto de la tumba de Lorenzo de Médicis, ¿eh? O sea, cuidado con lo que estamos hablando. Bueno, pues al lado de ese Jeremías tenemos un pergamino con una letra que es fundamental, que es Aleph. Y Aleph en caracteres romanos. Como sabemos, Jeremías es el autor del libro La Profecía, del libro de las Lamentaciones. Es un libro que, como bien sabemos, detalla la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios y que se lee cada año en el día 9 del mes de Ab, ¿no? Bueno, el día del ayuno. Bueno, pues lo que está exponiendo con esa letra, Aleph, es una cabalá muy profunda, ¿eh? Está hablando de cómo el Señor creó el universo entero con las 22 letras del alefato, que empieza con Aleph, obviamente. Como a la derecha la palabra Aleph, en esta misma pintura, Raquel, sorpréndete, pinta el signo de la letra Ayin. Claro, quien no sea en un contexto judío va a decir, ¿por qué? ¿Cómo escribe, cómo Miguel Ángel hace alarde de ese conocimiento? Por esta influencia de este grupo totalmente influido a la vez por la cábala, no solamente cristiana, sino judía. Sabemos que el Talmud enseña que si un sumo sacerdote no es capaz de distinguir la pronunciación de estas dos letras, Aleph y Ayin, que es un sonido casi idéntico, no puede prestar servicio en el templo. Pues el sumo sacerdote ya sabemos que tiene que transmitir la palabra de Dios al mundo y cambiar una Aleph por una Ayin cambia su significado. Esto es muy curioso. Y la primera letra, Aleph Bet, es la primera letra de los 10 mandamientos cuyo mensaje es el monoteísmo. Y para terminar, que podía seguir así con todos los frescos que Miguel Ángel inserta en la Capilla Sixtina. Ujú. Según la geometría, sin irnos de una sola imagen, hay 300. Según la geometría, el valor de Aleph sabemos que es 1, el valor de Ayin es 70, y tanto el Talmud como el Midrash hablan de 71 descendientes de los 3 hijos de Noé. 70 fundaron 70 naciones y solo uno fundó el pueblo judío. Con lo cual es clave que el sumo sacerdote sea capaz de distinguir el 1 del 70. Bueno, ¿en qué estamos hablando? De un profundo conocimiento de la cábala que se verifica a través de Miguel Ángel. Pero nos había faltado también, por eso mucha gente se sorprendió, el recontextualizar con esa explosión cultural que se produce a través de los estudios talmúdicos, del desarrollo de la Kabbalah, de la exégesis en Córdoba. O sea, te había encontrado el hilo conductor de por qué Miguel Ángel hace esta extraña manifestación y alarde de cábala justo en el corazón por referencia del catolicismo, porque pertenecía a este grupo que a su vez trabajaba sobre textos de Maimónides, ni más ni menos, Raquel. Wow. Pues esa es la conexión interesantísima que nos trasladas hoy desde esa Córdoba milenaria, esa Córdoba que tú conoces también, que has ofrecido, que has participado en ese congreso, en ese Córdoba legendaria. Te agradecemos muchísimo, Iñaki, José Ignacio Carmona, que compartas estos conocimientos con nosotros aquí en Radio Sefarad, y te esperamos en la próxima entrega de Soñando Sueños.
Pues muy, muy bien. A ver ahora quién nos queda ya porque nos felicite. Bueno, nosotros por ahora te felicitamos a ti y nos felicitamos por tenerte aquí en Eso. Radio Separat. Muchas gracias. Hasta el Muchas próximo. gracias, Raquel. Adiós.